Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a recordar lo que hemos estado estudiando. En las últimas semanas les dije que habíamos empezado a estudiar la doctrina de Dios, ¿no? Y que lo que se conoce como teología sistemática es porque agarramos un tema y vemos todos los aspectos de ese tema. Por ejemplo, Jesucristo, por ejemplo, salvación, por ejemplo, la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos ahora en el tema Dios. Hemos visto, en la primera lección, hemos visto la existencia de Dios. La semana pasada estudiamos la espiritualidad de Dios y el día de hoy nos toca la personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Próxima semana estudiaremos la unidad de Dios y luego vamos a estudiar la Trinidad, luego los nombres, luego los atributos y por último los decretos de Dios. Estamos ahora en el capítulo 3 estudiando la personalidad de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a... Muy bien. Algo que quiero que ustedes entiendan es que hay un montón de frases que son muy comunes popularmente, ¿ya? Por ejemplo, yo en algún momento he escuchado que se dice, Dios es la energía del universo. Suena bien, pero no es correcto, ¿no? Dios es la fuerza motriz del universo. Suena bien, pero no es correcto. ¿Y por qué? Porque Dios no es algo, sino alguien. Porque yo con algo no puedo relacionarme en forma personal. Yo me puedo relacionar en forma personal con alguien y no con algo. Entonces, cuando la gente dice Dios es una energía, nos está diciendo que Dios es algo. Cuando nos dicen Dios es una fuerza, nos está diciendo que Dios es algo. Cuando la Biblia nos presenta que Dios es alguien. Y la semana pasada hablamos de espiritualidad. Decíamos que Dios es espíritu y que es un insulto tratar de darle forma humana o animal, porque eso era rebajar al creador del universo, a parecerse a una de sus criaturas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Dios es espíritu no significa que sea un objeto, no significa que sea una energía, porque significa que podemos tener una relación con Él porque Él tiene personalidad. Repito, el hecho de que sea un espíritu no significa que sea un objeto o una energía. Por eso es importante que estudiemos la personalidad de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo definimos a una persona? ¿O cómo diferenciamos a una persona de un objeto? Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos a una persona de un objeto? A ver, díganme ustedes. Prendan sus micrófonos y compartan sus ideas. ¿Cómo diferenciamos a una persona de un objeto? Bueno, el movimiento. Es algo que no tiene vida. ¿Qué significa? No, por ejemplo, no tiene vida. Una flor tiene vida. No, por los sentimientos, por las actitudes, ¿no? Ok, sentimientos, ok, es un por factor. La conciencia, la persona tiene conciencia. Correcto, ese es el otro aspecto, conciencia. O sea, una persona tiene conciencia de sí mismo, ¿no es cierto? Es consciente de quién es él. Luego tiene sentimientos. ¿Qué más?
Que se puede hablar. Las cosas no hablan, las personas sí. Ok. ¿Cómo nos diferenciamos de los animales? ¿Cómo nos diferenciamos de los animales? Sentidos diferentes a los de los animales. La inteligencia, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, los diferentes tipos de inteligencia que tenemos. Claro, los animales tienen instinto. Correcto. Nosotros, y los seres humanos tenemos pensamos, tenemos pensamientos, racionamiento. Exacto. Entonces, voy a leerles algunas definiciones, ¿de acuerdo? Vamos a leer algunas definiciones. Una existencia sensible, consciente de sí misma, con poder de determinación propia. ¿Mm? La diferencia que distingue al ser humano de una planta o un animal, que también tiene vida, es que el ser humano tiene conocimiento propio, tiene capacidad de conocerse a sí mismo. ¿Mm? Y alguien dice que cuando hablamos de una persona, le llamamos tú, o él, o usted, o ella. Y cuando nos referimos a nosotros mismos, decimos yo. Eso es algo que las plantas y los animales no pueden hacer. Vamos a definir los tres aspectos, los tres elementos constituyentes de la personalidad. Y todos deben haber escuchado esto antes. Intelecto, sentimientos y voluntad. Intelecto, sentimientos y voluntad. Intelecto, la capacidad de pensamiento, de razón, de conocimiento. La capacidad de pensar, razonar y obtener conocimiento de las cosas. ¿Mm? A eso le llamamos el intelecto. La sensibilidad o emociones, sentimientos, ¿no? La capacidad de sentir, la capacidad de tener emoción. ¿Mm? Y por último, la voluntad, la capacidad de ejercer libremente la voluntad. A esto hay que añadir la sumatoria. Cuando tenemos intelecto, sentimientos y voluntad, se desprenden dos aspectos que Dios puso en nuestro corazón. Conciencia de bien y de mal y libre albedrío. La conciencia de bien y de mal, eso nos diferencia abiertamente de los animales. Los animales tienen instinto. Cuando un tigre ataca a su presa, en ningún momento él va a tener conciencia de mal. Aunque destroce a su presa y se la coma viva, él lo hace por su propio instinto, ¿no? Las moscas molestan todo el tiempo, pero no es que la mosca esté volando a tu alrededor diciendo voy a molestarlo, voy a molestarlo, voy a molestarlo, ¿no? La mosca te molesta porque es su instinto volar a tu alrededor. Y libre albedrío es porque tomamos decisiones en base a nuestro conocimiento, escogemos qué hacer. Mientras que los animales se guían por su instinto, nosotros tenemos libre albedrío. Y esto es lo que nos da la conciencia, y el libre albedrío establecen la moralidad en nosotros. Pero básicamente estamos hablando de intelecto, estamos hablando de sentimientos y de voluntad. Entonces vamos a ver, a la luz de la palabra, cómo estos elementos constituyentes de la personalidad se muestran muy claramente en la Biblia. Empecemos con el primero. Intelecto, pensamiento, razón, conocimiento. Vamos a empezar a leer Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13. Jeremías
capítulo 29, versículos 11 al 13. Shari, por favor, léelo en voz alta. Ok. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces no invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este texto que es tan bonito, que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios nunca está pensando hacernos mal. Dios siempre está pensando en darnos paz en el corazón. Pero lo interesante es que Dios acá se refiere a Él mismo y dice, yo sé los pensamientos que tengo. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz. Nos está diciendo Dios que Él piensa. Salmo 40, 17. Por favor, Dolly, léelo. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Ya, 40, 39. 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué bonito texto, ¿no? Aunque Bello. afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué lindo que Dios está pensando en nosotros. Cuando uno está de enamorado en la juventud, está pensando todo el tiempo en el enamorado, ¿no? Entonces mi pensamiento está concentrado ahí. Dios dice que Él estará pensando en mí. Dios está pensando en ti en este momento. Salmo 139, versículos 1 al 6. Ale, léelo por favor. Salmo 139, versículos 1 al 6. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Hasta el 6, ¿no? Hasta el 6. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Qué texto para interesante, ¿no? La Reina Valera dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este texto no podría describir a alguien que es un objeto, no puede describir a una energía, no puede describir a algo. Este texto describe a alguien. Claramente dice, oh Jehová, tú me has conocido, me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Una energía no puede conocer mi sentarme y mi levantarme. Una energía no puede examinarme y conocerme, ¿no es cierto? Y el Salmo 45.
Carlos Cabrera, ¿puedes leerlo, por favor? Salmo 45. Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Nuevamente, tus pensamientos para con nosotros. En conclusión, Dios tiene intelecto porque piensa, razona, conoce. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, Dios, a la luz de la palabra, tiene intelecto. Vamos al segundo punto. Dios tiene sentimientos. Quizás este es uno de los aspectos más bellos de la personalidad de Dios, saber que Dios siente. Dios siente, llora, se duele, se amarga, se alegra, ama, se regocija. Me encanta este aspecto de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 3:19. Voy a pedirle a Jackie Moreno, por favor, que lo lea en voz alta. Carlos, mientras Jackie busca, me parece haber leído en algún sitio que Dios se arrepintió. Sí, Ese también es un aspecto, ¿no? sí. Cuando se Pastor, duele por la... disculpe, Sí, Apocalipsis 19. Apocalipsis 3:19. Ya. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra su fervor y arrepiéntete. Muy bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es interesante que Dios expresa su amor para con nosotros, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios pone su mano de dirección, de corrección muchas veces y de disciplina con los que ama. Con los que ama. Porque Dios al que ama, disciplina, ¿no? Proverbios 8:17. Fanny Satruch, por favor, léelo en voz alta. Un momento. 18:7. Proverbios 8:17. 8. Un momento. 8:17. 8:17. Sí. Ok. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Qué bonito. Yo amo a los que me aman. Juan 13:1. Hablando de Jesucristo. Lucita, ¿puedes leerlo, por favor, en voz alta? Ya. Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es un pasaje que a mí siempre me impactó sobre Jesucristo, ¿no? Y que nos habla acerca de nosotros mismos, porque nosotros fácilmente desechamos a la gente. A veces la gente comete errores y no somos capaces de perdonar o de seguir amando. Y acá el pasaje de Jesús nos dice que los amó hasta el fin. ¿Mm? Vamos a leer Génesis 6:6. Mario, por favor.
Justo lo que hablaba. El micrófono, Mario. Tu micrófono. Ahora sí. Perdón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En Génesis 6 se nos habla de que la maldad del hombre había crecido a tal magnitud que Dios va a mandar un diluvio. Pero a mí lo que me llama la atención es que acá el texto nos dice que a Dios le dolió el corazón. Le dolió. ¿Se pueden imaginar al Dios creador del universo? Le dolió el corazón al ver la maldad que se había multiplicado en la tierra. Qué fuerte, ¿no? Le dolió el corazón. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, versículo 41 al 44. Daniel, por favor, léelo. Lucas 19. Del 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está mirando a Jerusalén. En el año 70 van a venir las hordas romanas para apagar una rebelión judía. Las hordas romanas entraron a Jerusalén y les dijeron que el oro de los judíos había sido escondido entre las piedras del templo y entre las piedras de la ciudad. Y los romanos, los soldados romanos, codiciosos por encontrar el oro, literalmente desarmaron el templo piedra sobre piedra. Y Jesús había profetizado esto en el año 31, 32, más o menos unos 40 años antes de que esto ocurriera. Cuando Jesús está mirando la ciudad, dice, lloró sobre ella. Y miren la frase, ¿no? Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo me pongo a pensar cuántas veces Dios nos habrá visto haciendo nuestras burradas y habrá llorado por nosotros y habrá dicho, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora tus ojos están velados, ¿verdad? Entonces Jesús lloró. Proverbios 15, 8. Voy a pedirle a Mónica Olortegui Maestre, por favor. Proverbios 15, 8. Mónica Herrera. Olortegui Maestre. Salud, si estás en la playa, tú. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Cada vez que estamos orando, el Señor se goza, se alegra. ¿Eh? Proverbios 12, 22. Vamos a pedirle a Lorelai que lo lea. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová,
pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen verdad son la alegría de Dios. El Salmo 147, versículos 10 al 11. Silvia, por favor. Salmo 147 del 10 al 11, ¿cierto? Correcto. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en lo que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace, se alegra, se siente contento Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Todos los versículos que acabamos de ver, y podríamos seguir encontrando en la Biblia muchísimos más, nos hablan de los sentimientos de Dios. Dios se llora, siente, se duele, se amarga, se alegra, se regocija, ama. ¿Ah? Hasta ahora hemos visto que la personalidad de Dios incluye su intelecto, pensamientos, capacidad de conocer, razonar, sus sentimientos, la capacidad de sentir, y por último, su voluntad. Intelecto, sentimientos y voluntad. Y Dios tiene voluntad propia y voluntad además soberana, ¿no? En el Salmo 115, versículo 3. Marta, ¿puedes leerlo, por favor? Salmo 115, versículo 3. $115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo Amén. Lo que quiso ha hecho. La voluntad de Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Está hecho. ¿No? Y en Isaías capítulo 46, versículos 10 al 11. Janet o Huguito, cualquiera de los dos que estén ahí. Isaías 46, versículos 10 al 11. Pastor, ahorita no tengo cómo leer, Bueno. solamente escucho. Magali, ¿estás tú ahí para leer? ¿Puedes leer? 46, 10, 11. Magali. Ya, un momento. Ya. Isaías 46, versículo 10 al 11. Isaías 46, 10 al 11. Que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Creo que no es ese, ¿no? Isaías 46. Está leyendo. Esa es otra versión. Estaba leyendo el 11 y el 12, perdón. No, 10 y 11, ¿qué dice? Sí, pero con otra versión. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y lo haré. O sea, la voluntad de Dios es impresionante, soberana por sobre todos. Vamos a leer Daniel 4:35. Daniel 4:35. Voy a pedirle a Shari, por favor, ¿lo puedes leer?
Ok. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Exactamente, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, hasta aquí lo que hemos visto es que Dios no es algo, es alguien, porque tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. ¿De acuerdo? Algo que quería añadir aquí es que Dios tiene voluntad y la imagen de Dios en el hombre se refleja en nuestro libre albedrío. Dios puso en nosotros su imagen y esa imagen incluye el libre albedrío para escoger. Puedo ser rebelde y hacer mi voluntad, o puedo someterme a mi creador y hacer la suya. Dios me da a mí la oportunidad de ejercer mi propia voluntad, mi libre albedrío, para escoger hacer la voluntad de Dios. Pero también puedo escoger hacer mi propia voluntad y pagar las consecuencias de mis decisiones. Salmo 48. Por favor, Silvia, léelo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Primera de Juan 2:17. Mi vida, ¿puedes leerlo, por favor? Ya. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dolly, por favor, léelo. Sí. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo, hermanos, es para temblar. Este versículo es para temblar. Si ustedes lo comienzan a meditar y a reflexionar, probablemente se van a quedar sin sueño toda la noche. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Conozco cantidad de creyentes que dicen Señor, Señor, levantan sus manos, cantan alabanzas, hasta oran. Pero dice acá, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entra en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí podemos repasar algunos textos bien básicos, pero bien básicos, sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquel texto que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otro texto básico, escudriñad las escrituras. Otro texto básico, orad sin cesar. Y podríamos mencionar tantos textos básicos que hay en la Biblia que yo me pregunto, ¿cuántos están haciendo la voluntad del Padre y cuántos solamente están diciéndole Señor, Señor? Así que hay que detenernos y evaluar. ¿Hay algún área de mi vida que no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Hay algún área de mi vida
que no me estoy sujetando a la voluntad de Dios, que estoy, como siempre le repito a la iglesia, hay creyentes que viven una obediencia selectiva. Es decir, seleccionan las cosas que quieren obedecer y las que no les gustan, voltean la cara, miran hacia otro lado y suponen que desaparecen, ¿no es cierto? Entonces, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hechos 13:22. Vamos a pedirle a Mónica Herrera Olortegui de Maestre. ¿13:22? Sí. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Exacto. Un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuál es esa característica? Que hará toda mi voluntad, que hará todo lo que yo quiero. Perfecto. Muy bien, hermanos. Hay un segundo punto que no voy a dedicarle mucho tiempo, que ya lo van a tener ustedes cuando reciban una copia del estudio, pero también los nombres de Dios reflejan la personalidad de Dios. Por ejemplo, cuando Dios, hablando con Moisés les pregunta y le dice: pero si voy al faraón, ¿qué le digo? ¿Quién me envía? Y Dios le contesta, tú le vas a decir, yo soy el que soy, ese me envía. O sea, Dios utiliza un nombre, yo soy el que soy, que denota claramente personalidad. Que eso no lo puede decir una energía, no lo puede decir un objeto. Entonces, cuando él dice yo soy el que soy, denota personalidad. Cuando dice Jehová es nuestra paz, Jehová es mi pastor, Jehová es tu sanador, Jehová es mi compañero, todas esas cosas reflejan que nuestro Dios no es algo, sino alguien. Ahora, ¿por qué tiene importancia esta doctrina? Y vamos a ver tres aspectos por los cuales es importante esta doctrina de la personalidad de Dios. En primer lugar, destruye el panteísmo. Cuando estuvimos hablando acerca de Dios en la primera lección, les hablé una serie de diferencias teológicas, ¿no? Les hablé acerca de el teísmo con T de tambor, teísmo, que somos nosotros, que creemos en un Dios creador, un Dios sustentador y un Dios personal. El teísmo, creemos en un Dios que creó las cosas, el universo, que lo sostiene y que se relaciona con nosotros en forma personal. Pero el panteísmo, cuando estudiamos el panteísmo, dijimos que Dios se identifica con la naturaleza, que no es independiente de ella. El panteísmo suena muy bonito porque es una corriente hinduista, budista. Hay muchas religiones orientales que son panteístas y que creen que la cucarachita es parte de Dios, por eso no tienes que pisarla, que tienes que cuidar que las plantas son parte de Dios, que Dios es parte de la naturaleza, como si un pintor a la hora de hacer su cuadro terminara siendo parte del cuadro. El panteísmo nos hace creer que Dios es parte de su propia creación,
Esto niega la realidad de un Dios personal. Dios no puede crear el universo y ser parte del universo. Cuando la gente te dice, Dios está en cada planta, en cada flor, eso suena bonito para el internet, para hacer alguna canción, pero no es bíblico. Dios no está en una planta, Dios no está en un árbol. Todo eso es la creación de Dios, pero Dios no es parte de esa creación propia. Repito, ¿no? Yo puedo construir, yo puedo cocinar, pero no soy parte de la comida. Yo creo, pero no soy parte de mi creación. Por eso, la personalidad de Dios es importante para que entendamos, porque vamos a encontrarnos con gente que nos va a hablar de esa manera, muy místicamente, muy a lo budista, muy a lo hinduista. Nos van a hacer decir, no, Dios está en cada flor y en cada planta, en cada ave que amanece en la mañana. Dios está en todo. No, Dios no está en todo. Dios es el creador de todo, pero Dios no es parte de su creación, porque entonces Él habría creado algo de lo cual es parte y por lo tanto Él se habría creado a sí mismo. Entonces, Dios tiene personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad porque es una persona separada de la creación. Entonces, lo que acabamos de ver, acabamos de destruir de cuajo esa creencia panteísta oriental que tienen muchas religiones orientales. La segunda cosa que destruye esto es el deísmo. Nuevamente, en la primera lección, los que no la escucharon, busquen el video en el YouTube. En la primera lección les expliqué lo que era el deísmo, con D de Dora. Nosotros somos teístas con T de tambor. El deísmo con D de Dora es creer que Dios creó el universo y luego lo abandonó a su propia suerte. Es decir, Dios creó, pero no interviene en el mundo actual. Y esta creencia se acomoda mucho para los evolucionistas, porque para los evolucionistas, que algunos inclusive se hacen llamar cristianos, y algunos de ellos llevan vestidura de sacerdotes o de pastores, dicen, Dios creó al universo, pero a partir de ahí dejó que el universo evolucionara solo, ¿no? Y niega también la revelación de Dios. Entonces, la Biblia muestra que Dios no solo se relaciona con el hombre, sino que también sostiene a su creación. O sea, Dios no creó y lo dejó abandonado a la evolución natural, sino que la palabra dice que Dios creó, que Dios sigue sosteniendo a su creación y además se relaciona personalmente con su creación, ¿no? Vamos a leer estos textos que dicen que Dios se relaciona, que Dios sostiene a su creación. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Carlos Cabrera, por favor, léelo. Hebreos 1:3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Este texto nos dice con claridad, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Jackie, por favor, léelo. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1. 15 al 17. 15 al 17. Ya. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Entonces, Dios es creador, pero no abandonó su creación a una evolución natural, sino que Dios creó el universo y lo sigue sosteniendo. Y no solamente eso, sino de que Dios ha participado de la historia de la humanidad. No solamente sostiene la creación, sino participa activamente en la historia de la humanidad. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos 31 al 32. Daniel capítulo 4, versículos 31 al 32. Marta, por favor, léelo. Daniel 4, versículos 31 al 32. Marta. ¿Está Marta? Ahí está. Daniel 4. Daniel 4, 31 al 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se dice, rey Nabucodonosor, reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Amén. Este pasaje es precioso, ¿no? Sí. Nos cuenta la historia de Nabucodonosor cuando entró en locura y durante 7 años estuvo comiendo como si fuera una bestia, ¿no? En el pasto. Y entonces este texto Dios le dice, por su soberbia, Dios le dice, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿No? Y en Daniel, capítulo 2, versículo 21, Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Amén. Vamos a hacer un repaso hasta ahora. Lo que hemos visto es que Dios no es algo, Dios es alguien. A la luz de la Biblia, Dios tiene la capacidad de pensar, de conocer, de razonar, tiene intelecto. Tiene la capacidad de sentir, de llorar, de amargarse. Le duele el corazón, ama porque tiene sentimientos y toma decisiones. Todo lo que quiso ha hecho
creó el universo por su voluntad, y es porque Él tiene voluntad, intelecto, sentimientos y voluntad. Y lo que hemos dicho es que esta doctrina de que Dios tiene personalidad destruye el panteísmo que nos hace creer que Dios es parte de la naturaleza, como si Dios fuera parte del árbol o parte de la nube, ¿no? Entonces, la personalidad de Dios destruye ese concepto panteísta, que especialmente lo vemos en las religiones orientales, y destruye el concepto deísta, con D de Dora, de que Dios creó el universo y lo abandonó, porque hemos visto que Dios sigue sosteniendo el universo y Dios sigue participando en la historia de la humanidad. Pero si hay algo precioso en cuanto a la doctrina de que Dios tiene personalidad, es que nos muestra que entre Dios y el hombre puede existir una relación personal. Y esto es lo que a mí me llamó la atención cuando era joven. Cuando a mí me predicaron el evangelio, yo era joven, y una de las frases que más me impactó y que me llamó mucho la atención era de que Dios y el hombre podían encontrarse, que Dios podía caminar con el hombre y que el hombre podía caminar en los caminos de Dios, que entre Dios y el hombre podía haber una relación personal. Yo hasta ese tiempo venía de una iglesia donde Dios está en los cuadros o en las estampitas o en las imágenes, ¿no es cierto? Y que para tú tener a Dios contigo tenías que tener una estampita en tu billetera o llevar una estampita cosida por la abuela en el saco, ¿no? Entonces, para que Dios te acompañe tenías que llevar algo que lo representara. Pero cuando yo entendí que entre Dios y yo podía existir una relación personal, eso me sacó de cuadro. Me sacó de cuadro. Yo le decía, ¿cómo? Es que el Dios del universo puede tener una relación personal conmigo. Sí, porque Dios tiene intelecto, sentimientos y voluntad, y yo también. Y entre dos personas puede haber una relación. Entre Dios y el hombre puede haber comunicación. Comunicación. Hay una planta, a una planta yo la tengo que cuidar. A un animal puede ser mi mascota, pero con una persona puede haber amor, puede haber amistad, puede haber confianza. No es lo mismo tener a un perrito en la casa que tener a un esposo en la casa, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un jardín precioso en la casa a tener a una esposa en la casa. Repito, a una planta la cuido, a un animal lo puedo tener como mi mascota, pero cuando hay una persona es diferente. Con una persona yo puedo relacionarme, con una persona yo puedo hablar, con una persona yo puedo contarle mis cosas. Yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios llora conmigo cuando yo lloro. Yo sé que Dios se amarga cuando hago las cosas mal. Yo sé que me llama la atención, que me disciplina. Esta es la parte preciosa de la doctrina de la personalidad de Dios. Es que entre Dios y yo puede haber una comunión personal, una relación de confianza entre dos personas, una conversación íntima, un vínculo que me une al Dios eterno. Tania, estás en el iPhone. Lee, por favor, el Salmo 25, 14. Gordito, no tengo alcance a la Biblia porque estoy en camino. Ok, entonces vamos a pedirle a Magali que lo lea, por favor. Magali, ¿estás ahí? Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová. 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si tememos a Dios
si honramos a Dios y tenemos ese temor santo en nuestro corazón, Dios está dispuesto a tener con nosotros comunión íntima. Proverbios 3:32. Fanny, por favor, léelo. Proverbios 3:32. Un momento, por favor. 3:32. Sí. Ok. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. Dios quiere y puede tener una relación íntima, una comunión íntima con nosotros, porque Dios no es algo, Dios es alguien. Vamos a leer un texto más. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Voy a pedirle a Mario que lo lea, por favor. Un momento. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1:9. No. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. O sea, Dios está queriendo que tengamos esa comunión. Hermanos, esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas tienen con Dios una relación lejana. Lo que Dios quiere tener con nosotros es una relación personal, una comunión personal, una unión común, el poder relacionarnos con Él como lo hacemos con un amigo, con un padre, como lo hacemos cuando estamos buscando un consejo. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Y es posible? Sí, porque Dios no es algo, Dios es alguien. Para terminar, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es un pasaje de exhortación. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y saben por qué esto es importante? Primeramente nos dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Estamos engañándonos, porque no podemos tener comunión con Él y estar andando en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, no solo tenemos comunión con Él, sino que además tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué es importante este concepto? Porque esta es la gran diferencia con algunas filosofías orientales que hablan de la meditación solitaria e individual. Que fui a ayudar a Camilo, que me pidió la chica que Apaguen su micrófono, por favor. Ya.
Lo que estoy diciendo es que en algunas religiones orientales nos hablan, por ejemplo, en el budismo, nos hablan de la meditación solitaria e individual. Meditación solitaria e individual, ¿no? La meditación trascendental. Aprender a meditar, pensar en ti mismo, pensar en tu futuro, pensar en ti, etcétera, etcétera. A diferencia de estas religiones orientales, especialmente el budismo, nosotros en nuestro tiempo a solas lo que hacemos es tener un encuentro personal con el Dios que me cuida. Por eso, yo no estoy aquí para meditar trascendentalmente en la existencia de las moscas, no. Yo estoy acá a solas para comunicarme con el Dios que cuida de mí. Porque Dios no es algo, Dios es alguien. Bien, se nos pasó la hora. ¿Tienen algún comentario? Janet y Hugo están en dos pantallas o hay una gemela, una usurpadora. Bueno, hermanos, entonces espero que esta doctrina les haya aclarado algunas cosas, especialmente cuando hablamos con personas de religiones orientales o nos viene con el cuento de que Dios pues es una energía, cuando sabemos que Dios es una persona con la cual yo puedo relacionarme. ¿Alguien quiere hacer un comentario o tiene alguna pregunta? Si yo tengo una pregunta, ¿cuál sería el versículo que pueda abarcar estos tres conceptos de que Dios tiene intelecto, sentimiento y voluntad? No existe uno que abarque los tres. No existe uno que abarque a los tres. Tendría que buscar, de repente existe, pero no sé si existe uno que abarque los tres conceptos al mismo tiempo. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces vamos a orar para terminar el estudio. Así, Dolly. Sí, solo quería agregar que la vez pasada tú decías que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero no físicamente, no lo que aclarabas muy bien. Pero entonces aquí vemos que nos hizo a su imagen en esa parte de la personalidad, ¿no? En Y el el alma. objetivo era que nos relacionáramos con Él, que tuviéramos comunicación. Por eso tenía que hacernos a su semejanza de esa forma. Eso Exactamente. es increíble, Increíble. precioso, como el Señor nos da ese regalo tan grande de que tenemos ese privilegio nosotros, ningún otro Y animal. además del alma ha puesto en nosotros espíritu. Y me parece que lo mandé hace un tiempo atrás, el bosquejo de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? ¿Lo mandé? No. ¿No lo he mandado? Se lo mando ahora. No, por Dios favor. puso en nosotros el espíritu que tiene tres características que son exactamente las características para relacionarnos con Dios. Es decir, no solamente nos dio sentimientos, intelecto y voluntad, sino también nos dio el espíritu. Y el espíritu tiene, uno, capacidad de adoración, que no la tienen los animales. Capacidad y necesidad de adoración, que los animales no tienen. Segundo, discernimiento y conciencia de bien y mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y tercero, intuición de eternidad para buscar la eternidad. Y por medio de esas tres cosas, el alma de nosotros busca y se relaciona con Dios. Se los voy a mandar ahora para que lo tengan. Quizás en algún momento tengamos un estudio sobre ese tema. Bello. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este estudio del día de hoy. Permite que lo que hemos aprendido nos haya aclarado
este tema y que podamos aplicarlo a nuestro conocimiento bíblico. Bendice a cada oyente y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, el próximo Igual, a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.